La palabra sistema en el contexto de este video no se refiere a un sistema político o religioso específico. Se relaciona con lo que parece estar en la base de todo, lo que da origen a una infinidad de comportamientos y estados mentales humanos como la ira y la ansiedad, es decir, la propia esclavitud a los caprichos de nuestro entorno. Cuando observamos la condición humana, notamos que la mayoría de nosotros estamos completamente controlados por un mundo externo a nosotros. Cuando conseguimos lo que queremos de él, somos felices, pero cuando nos lo quitan, nos ponemos tristes. Los elogios nos levantan el ánimo, pero su desagrado nos hace sentir miserables. Cuanto más deseamos algo, más sacrificamos para conseguirlo, y cuanto más nos oponemos a algo, mayor es el precio que pagamos para evitarlo. Estas cadenas de deseo y aversión, de amor y odio, de gusto y disgusto, nos dejan temerosos y vulnerables a la manipulación mediante la vergüenza y la culpa, el atractivo de grandes empresas, partidos políticos, sectas y otras fuerzas externas que quieren algo de nosotros. Y así, el mundo nos gobierna como un jinete de burro con una zanahoria atada a un palo, que la mayoría seguimos desde el nacimiento hasta la muerte como el ganado obediente que somos. Pero ¿qué pasaría si decidiéramos rechazar la zanahoria? ¿Y si eligiéramos escapar del sistema? La antigua filosofía del estoicismo se ocupa de alcanzar la libertad frente a los caprichos del entorno. Sin embargo, no logramos la libertad del sistema destruyendo nuestro entorno, ya que el mundo exterior no es el culpable aquí. El universo hace lo que hace, y aunque tenemos cierta influencia sobre él, en última instancia no podemos controlarlo. Así como el sol, la lluvia y el viento afectan los cultivos de un agricultor, el mundo exterior nos impone sus condiciones ineludibles. Estas condiciones en sí mismas no son el sistema. Nuestra esclavitud a ella sí lo es. ¿Por qué las olas del destino nos arrastran tan rápidamente? ¿Por qué incluso la más pequeña de las desgracias y los mínimos golpes de suerte manipulan nuestras emociones como titiriteros? El filósofo estoico Epicteto lo explicó de la siguiente manera, y cito: «Los hombres no se perturban por las cosas, sino por los principios y nociones que forman acerca de las cosas». La muerte, por ejemplo, no es terrible, de lo contrario le habría parecido así a Sócrates. Pero el terror consiste en nuestra noción de la muerte, que es terrible. Por lo tanto, cuando seamos obstaculizados, perturbados o afligidos, nunca lo atribuyamos a otros sino a nosotros mismos, es decir, a nuestros propios principios. Fin de la cita. El sistema funciona siempre y cuando le sigamos echando leña al fuego. Cuanto más vemos tragedia y bendición en lo que es natural y está fuera de nuestro control, más dejamos que la fortuna determine cómo nos sentimos. Por suerte, los estoicos nos ofrecen sabiduría para escapar de este sistema. Estas son 7 ideas estoicas que podrían ayudarnos a reemplazar un modo de vida extremadamente vulnerable, errático y, a menudo, tormentoso, por un disfrute tranquilo de la libertad. 1. Ser alegre pase lo que pase. ¿Cuánto tiempo hemos perdido esperando que sucedan cosas buenas y que las malas nunca aparezcan? ¿Cuántas horas hemos llorado porque el futuro resultó diferente a lo que esperábamos? Los humanos nos hemos vuelto expertos en luchar contra el destino y, como consecuencia, sufrir el dolor inevitable que esto conlleva. Nuestro desacuerdo con la incertidumbre es un gran negocio y nuestro miedo a la desgracia una oportunidad para ser explotada. Muchos intentan vendernos promesas para el futuro, como la ilusión de seguridad, la protección de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, la prevención de encontrarnos con cosas que no nos gustan. Así que, como esclavos de nuestras preferencias y aversiones, intentamos engañar al destino ajustando nuestro entorno para mantener la desgracia alejada. Pero no podemos ponerle cerrojo a cada puerta de la vida. No podemos vigilar cada callejón y cada calle de la realidad. A pesar del tiempo, esfuerzo y dinero que gastamos en medidas de protección, el destino siempre gana. Por lo tanto, escapamos del sistema aceptando lo que venga en lugar de pagar caro en un vano intento de resistir lo inevitable. Al hacerlo, será menos probable que otros se aprovechen de nuestros miedos y estaremos menos perturbados cuando ocurra la desgracia. Como dijo Séneca, y cito: ¿por qué entonces deberíamos enojarnos? ¿Por qué deberíamos lamentarnos? Estamos preparados para nuestro destino. Que la naturaleza haga lo que quiera con sus propios cuerpos.
Seamos alegres ante cualquier cosa que suceda y reflexionemos con firmeza que no es nada nuestro lo que perece. 2. Preocuparnos menos por la reputación. Los estoicos consideran la reputación como lo que llaman un indiferente preferido. Es agradable tenerla, pero no la necesitas para ser feliz. Además, como ocurre con cualquier cosa externa, la reputación está, en última instancia, fuera de nuestro control. Algunas personas pasan toda una vida construyendo una buena reputación solo para verla destruida por un solo error. Otros llevan vidas de crimen y total desprecio por su posición social, pero de repente ganan fama y admiración por casualidad. Conclusión: la reputación es tan voluble como el viento. Cuanto más nos importa el buen nombre, más dependemos de la opinión de los demás, lo cual es poco fiable. Además, si nos importan las opiniones de los demás, estaremos abiertos a la manipulación y la explotación y nos convertimos en esclavos del entorno. Epicteto argumentaba que no deberíamos permitir que nuestro deseo de una buena reputación se interponga en el camino de nuestro bienestar mental. Si es necesario, deberíamos aceptar cosas como la vergüenza, la culpa, la exclusión y el ridículo si eso nos permite obtener tranquilidad y libertad. Estas últimas están bajo nuestro control y, por lo tanto, no dependen ni están controladas por lo que piensen o digan los demás. Tercero, aprender a soportar. La mayoría de las veces, cuando estamos en una situación indeseable, queremos salir de ella rápidamente, pero esto no siempre es posible, así que terminamos quejándonos y lamentándonos, sintiéndonos mal porque creemos que merecemos una mejor posición. Pero en última instancia, no tenemos derecho a nada y muchas veces la mejor manera de manejar una situación es soportarla. ¿Cuántas veces nos hemos desviado de nuestro camino, traicionado nuestra moral o comprometido nuestros valores simplemente porque no queríamos soportar el dolor? El dolor es el arma poderosa que hace que las personas buenas hagan cosas malas o se abstengan de hacer cosas buenas. El dolor, entonces, sigue siendo una herramienta de control y en nuestro intento de huir de él, caemos directamente en la trampa de quienes intentan controlarnos. Así, estamos dispuestos a intercambiar nuestra libertad por un poco menos de dolor e incomodidad. Si nos resulta difícil soportar situaciones dolorosas, quizá deberíamos recurrir a Marco Aurelio. Sus meditaciones nos enseñan que la resistencia no es necesariamente algo malo. La resistencia puede ser un propósito, algo beneficioso para nosotros, incluso si su consecuencia es la muerte. Cito: todo lo que sucede es soportable o no. Si es soportable, entonces sopórtalo. Deja de quejarte. Si es insoportable, entonces deja de quejarte. Tu destrucción significará también su fin. Solo recuerda, puedes soportar cualquier cosa que tu mente pueda hacer soportable si la consideras de tu interés hacerlo, de tu interés o de tu naturaleza. Fin de la cita. Podríamos comparar este enfoque con la interpretación de Albert Camus sobre la figura mitológica griega, Sísifo. Los dioses condenaron a Sísifo a empujar una roca cuesta arriba por la eternidad. Su único camino hacia la liberación era disfrutar plenamente de su destino, de modo que su castigo dejara de ser un castigo. 4. Dejar ir a las personas. Los apegos fuertes a las personas pueden tener consecuencias devastadoras. Esto significa que la mera posibilidad de perderlas empieza a dictar nuestras vidas hasta el punto de que cada uno de nuestros movimientos es un intento desesperado de evitar un final inevitable, la separación entre nosotros y la persona a la que estamos apegados. La historia de amor entre Padmé y Anakin en las precuelas de Star Wars muestra de manera hermosa el peligro de los apegos insanos y cómo esto abre la puerta a fuerzas oscuras que pueden manipularnos y esclavizarnos. Palpatine utiliza el miedo de Anakin a perder a Padmé para controlarlo, con todas las terribles consecuencias que eso conlleva. Si Anakin hubiera sido capaz de amar, no de una manera asfixiante, temerosa y posesiva, sino basada en la libertad, la confianza y el desapego, el lado oscuro no habría tenido poder sobre él. Epicteto nos da un consejo duro pero poderoso respecto a los apegos hacia las cosas que nos gustan, y es que debemos verlas tal como son, destinadas a romperse o a morir. Cito: si, por ejemplo,
¿Te gusta una taza de cerámica en particular? Recuérdate a ti mismo que en realidad te gustan las tazas de cerámica en general. Así, si se rompe, no te perturbarás. Si besas a tu hijo o a tu esposa, di que solo besas cosas que son humanas y así no te perturbarás si alguno de ellos muere. 5. Dejar ir las cosas materiales. Hay una razón por la que la gente está atrapada en la rueda de hámster de viajar horas para trabajar en un empleo que odian, siendo mandados día tras día, a menudo hasta el agotamiento. Estamos dispuestos a sacrificar nuestro valioso tiempo y energía para comprar posesiones materiales. La sociedad nos dice que la felicidad es condicional, ya que depende de todo tipo de circunstancias externas. Necesitamos esa cantidad mínima de dinero, estatus social, ese grupo de amigos, esa casa en las afueras. Y mientras no lo tengamos, no somos felices. Pero aunque sean alcanzables para muchos, realmente vale la pena perseguir estas cosas. Son, sobre todo, parte del dominio donde reinan el destino y la fortuna. Por eso, nos golpearán y nos lanzarán de un lado a otro como un juguete de niño, simplemente porque elegimos luchar contra aquellos a los que nunca podremos vencer. En su carta a Lucidio titulada Sobre las riquezas verdaderas y falsas, Séneca cuestiona el valor de todas esas posesiones materiales que perseguimos, como sofás dorados y muebles adornados con joyas. ¿Realmente nos hacen felices o es solo para mostrarle al mundo que estamos viviendo la buena vida? Séneca llega a decir que no deberíamos dejar que nuestra felicidad dependa de nada externo a nosotros, desde riquezas como el oro y la plata hasta las cosas más simples como el agua y la papilla. Hacer esto nos vuelve independientes de cualquier circunstancia externa, por trivial que sea. Séneca sostiene que no es la persona sobre la que la fortuna tiene poco poder, sino aquella sobre la que no tiene ningún poder, quien disfruta de la verdadera libertad. Luego se refiere a las palabras de su maestro, Atalo, y cito: si estás dispuesto a pensar a menudo en estas cosas, te esforzarás no por parecer feliz, sino por ser feliz y, además, por parecerte feliz a ti mismo antes que a los demás. 6. Elegir nuestra respuesta. Una reacción típica ante personas que nos provocan, insultan o intentan ofendernos de cualquier manera es responder con ira y hostilidad. Así, el sistema les da a otras personas el poder de hacernos sentir mal, ya que permitimos que su comportamiento afecte la forma en que actuamos. Pero entonces, al igual que con la búsqueda de una buena reputación, atamos nuestra felicidad a las acciones de los demás. Idiotas, personas tóxicas, narcisistas, psicópatas, estas personas andan por el mundo como nubes de tormenta, empapándonos con su malicia, esperando que suframos su ira. Pero hay una elección, o como escribió Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. ¿Respondemos a estas personas con ira, miedo y hostilidad? Entonces les hemos entregado la llave de nuestras facultades emocionales. Pero si elegimos ser indiferentes a ellos, solo contaminarán el espacio a nuestro alrededor, pero no nuestro corazón ni nuestra mente, y así no afectarán nuestra libertad ni nuestra tranquilidad interior. La lección aquí es que solo somos esclavos si elegimos serlo o si no nos damos cuenta de que tenemos la opción de ser libres. 7. Aceptar la muerte. Algunas personas afirman que la raíz de todos los miedos es el miedo a la muerte. Al igual que ocurre con el miedo al dolor, el miedo a la muerte también puede dictar la forma en que vivimos. Los estoicos argumentarían que una vida virtuosa es mucho más importante que una vida larga. No tenemos nada que decir sobre lo segundo, pero sí tenemos todo que decir sobre lo primero mientras estemos vivos. Si tememos a la muerte, podríamos terminar viviendo para evitarla en vez de vivir por la vida misma y hacerla grandiosa. Cuando vivimos la vida para evitar la muerte, continuamente escapamos de las circunstancias que contienen la más mínima amenaza y buscamos aquellas que nos muestran una ilusión de seguridad.
Nos convertimos en ovejas ansiosas que siguen a cualquier pastor que nos prometa la luz de un día más. Pero ningún pastor puede salvarnos de la consecuencia inevitable de la vida, la desintegración de lo que consideramos nuestro ser y el regreso de nuestros cuerpos físicos a la naturaleza. Es inútil temerle a la muerte, o peor aún, es peligroso, ya que el miedo a la muerte podría impedirnos vivir con valentía y virtud. Pero la muerte, según argumenta Marco Aurelio, es también una de las cosas requeridas por la naturaleza, como el crecimiento, la madurez, la primera cana. Todo surge y desaparece, entra en existencia y luego se desvanece. Cito, así es como una persona reflexiva debería esperar la muerte. No con indiferencia, no con impaciencia, no con desprecio, sino simplemente viéndola como una de las cosas que nos suceden. Ahora anticipas la salida del niño del vientre de su madre. Así deberías esperar la hora en que tu alma saldrá de su compartimento. Gracias por ver el video.